ejercicio de verdad y de reconocimiento no es un ejercicio autocomplaciente ni victimizante. Es un ejercicio de un país que confronta cara a cara el horror de lo vivido. Conocer la verdad es condición de cualquier relato de presente y de futuro como nación. Y hoy, Chile está en condiciones de mirar a los ojos su realidad pasada, reconociendo responsabilidades y condenando la violencia de Estado que vivimos como pueblo. Pero esa mirada no puede estar desprovista de las dos condiciones básicas de la reconciliación de un pueblo. Y me refiero a la verdad y a la justicia. La verdad, porque tenemos necesidad de conocer lo que vivieron las víctimas y qué pasó con ellas y con ellos. Por el derecho mínimo e innegable de hacer el duelo y de tener un lugar físico para hacerlo. Y la justicia, porque allí donde la justicia se niega, la impunidad ocupa su espacio, ahondando las fracturas de un pueblo. No existe reconciliación que se construya sobre la ausencia de verdad, la ausencia de justicia o la ausencia de duelo. Solo si somos capaces de llenar de sentido esos vacíos, estableceremos nuestras bases sobre las cuales edificar nuestra vida social. Y en este ejercicio activo de la memoria, es necesario que al hablar de lo ocurrido, digamos lo que es justo y lo que no. Es justo hablar de la agudización del conflicto social, la ausencia del diálogo, la intolerancia y la polarización en todos los sectores políticos. Es justo decir que si se hubiesen construido los acuerdos mínimos en torno a lo fundamental de la democracia como valor en sí misma, todo habría sido distinto. Es justo decir sobre todo que cuando la política fracasa, fracasamos todos. Es entonces cuando triunfa la violencia y la violencia golpea siempre a los más débiles. Lo que no es justo es hablar del golpe de Estado como un destino fatal e inhabitable. No es justo afirmar que hubiera una guerra civil en ciernes, porque para dar continuidad y respaldo a la democracia se requería más democracia, no un golpe de Estado. Las responsabilidades de la implantación de la dictadura, los crímenes cometidos por agentes del Estado, la violación de los derechos humanos no son justificables, no son inevitables y son responsabilidad de quienes lo cometieron y de quienes lo justificaron. Y es justo y es legítimo que las percepciones de lo sucedido sean diferentes, incluso muy diferentes, pero es necesario establecer claridad sobre la naturaleza de lo sucedido. Solo sobre la base de esa claridad se puede construir un nosotros en la diversidad. Y ello significa reconocer la diferencia radical entre democracia y dictadura. Hay algo inaceptable ayer, hoy y mañana respecto de la dictadura. Y es el abismo moral y político entre dictadura y democracia que constituye la base sobre la cual se construye y se sostiene nuestra vida en sociedad. De lo que se trata entonces de establecer claridades sobre lo sucedido. Y es necesario comprender que aún tenemos una fractura profunda entre quienes justifican la dictadura y aquellos que confiamos en la democracia para enfrentar una crisis. Una crisis tan profunda que nos costó décadas volver a sentirnos parte de una misma comunidad y partícipes de una misma historia, de un mismo camino. Y por la profundidad de esta fractura, debemos reflexionar como sociedad al menos en torno a dos grandes materias. La primera, nuestras instituciones democráticas, y la segunda, nuestra capacidad de hacernos cargo de las tareas en torno a los derechos humanos. Debemos deliberar acerca de la salud de nuestras instituciones representativas y de cómo éstas abren más y más caminos a la participación ciudadana. Nuestras instituciones existían para procesar las demandas de una minoría de ciudadanas, hombres y no mujeres, básicamente urbanos, provenientes de la clase alta y de a poco de clases medias. Esas mismas instituciones debieron hacerse cargo a lo largo del siglo XX de las demandas de cientos de miles de obreros, campesinos, mineros, mujeres, estudiantes, migrantes del campo a la ciudad, que multiplicaron por 10 el patrón electoral. Y Chile no supo sopesar el gigantesco cambio que significaba pasar de una democracia reducida a una democracia genuinamente de masas y de sufragio extendido. Y los canales de participación se hicieron estrechos. El pueblo muchas veces pasó de organizarse a organizarse de manera espontánea, porque en el sistema tradicional tenía poca cabida.
Surgieron incluso voces críticas a la institucionalidad llamada con desdén democracia burguesa. Mientras del otro lado, las fuerzas conservadoras mostraban renuencia absoluta a cualquier tipo de adaptación del sistema. Esta es una primera lección que debemos extraer. O la democracia se asume en permanente proceso de expansión, o sencillamente los hechos la irán superando. Porque cuando los hechos se imponen al derecho, termina ganando quien tiene la fuerza y no quien tiene la razón.